En contacto con Luis Dalaglio. ¿Cómo estás, Luisito? Buen día. Hola, Lagui, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. ¿Y vos? Bien, acá estamos. ¿Qué pasa con la situación económica durante la pandemia? Sí, bueno, viste que es un tema que venimos siguiendo desde el comienzo de la pandemia. Recién escuchaba al ministro que decía que se vienen los próximos 45 días más complicados desde el punto de vista de la evolución de la enfermedad, y obviamente esto hay que ir acompañándolo también con la forma de ir cuidando todo este proceso de recuperación que también está llevando Córdoba adelante de la actividad económica, que ya está prácticamente más del 90% en actividad. Y fíjate que en la placa que ahora tenemos al aire, hay un 46% más o menos de personas que se mantuvo desde que comenzó la pandemia y dijo que se le habían achicado los ingresos. Y la línea roja, lo que te está marcando, Lagui, es aquellos que decían que básicamente los había dejado sin ingresos. Fíjate cómo fue bajando de la misma manera que fue creciendo la actividad y la reincorporación con estas flexibilizaciones que fue haciendo la provincia y que ya hemos visto en otros momentos que hay un acompañamiento por parte de los cordobeses de estas flexibilizaciones que se están dando. Hay un crecimiento de aquellos que dicen que los ha afectado de otra manera y que en realidad lo que están reclamando es recuperar actividades sociales o deportivas, es decir, volver a pleno otras actividades que no tienen que ver directamente con lo económico. Si vamos a la placa que sigue, Lagui, vas a ver que la pandemia más o menos como empezó y como está transcurriendo después de estos 100 y pico de días, en términos de cuál es la situación económica de los cordobeses, aproximadamente a un 10% de los cordobeses le alcanzan los ingresos para vivir y pueden ahorrar. Hay un 53% que dice que vive con lo justo. Fíjate que en determinados momentos hubo un poquito más, un poquito menos, que también puede ser margen de error de la muestra, pero el promedio nos da un 53% de gente que dice que vive con lo justo, Lagui. Y hay un 39% promedio que nos dijo que directamente los ingresos que tienen en el grupo familiar no les alcanza para hacer frente a las necesidades básicas de ese grupo. Es decir, esto de alguna manera también te está estructurando socialmente o económicamente cómo va a quedar la población después de la pandemia. Es decir, va a quedar mucha gente, arriba del 80%, con dificultades realmente y con inconvenientes económicos. La placa que sigue, Lagui, y muy rápido porque sé que estamos complicados con los tiempos. También esta otra pregunta que venimos haciendo respecto de qué dificultades creen los cordobeses que van a tener para poder afrontar los costos que vencen todos los meses. Fíjate que cuando empezamos por abril, el 74% decía que creía que iba a tener inconvenientes para poder afrontarlos. Ya hemos ocurrido todos estos días, se ha incorporado como recién actividades y esa cifra ha bajado al 72%. Si se quiere, podemos ver este es el impacto que están teniendo las flexibilizaciones, la incorporación de nuevas actividades, la vuelta a esta nueva normalidad de actividades económicas a la provincia. De todas maneras, sigue siendo mucha la gente que dice que hay muchos problemas para poder afrontarlo. Realmente el 32% dijo que va a tener. Fíjate la placa que sigue, este es otro parámetro que tenemos que tener en cuenta porque va a ser un punto desde donde va a tener que poner ojo porque mucha gente va a salir con deudas de esta pandemia. El 70% de la población nos dijo que tiene algún tipo de deuda y fundamentalmente o principalmente las deudas las tienen con el Estado, es decir, han dejado de pagar algunos impuestos, con una tarjeta de crédito, con familiares, con alguna empresa de servicios, en los servicios, la luz, el gas, el agua, con un banco el 13% y con una financiera el 7%. Tenemos una situación desde esta perspectiva también complicada para las economías domésticas de los cordobeses. Y finalmente dos preguntitas más los cordobeses de la expectativa. ¿Cómo creen que va a ganar los próximos meses desde el punto de vista general de la economía? El 57% dijo que va a ser peor que ahora, casi 6 de cada 10, es decir, sí mismo respecto de cómo creen que van a evolucionar las cosas en el país económico. Y el plano personal, el número siempre pasa que el análisis de lo personal respecto a lo general es menos peor. El 38% dijo Lagui no van a tener inconveniente, que va a ser peor. Y un 3% que va a ser igual y un 16% que se va a mantener. Hay un 16% que es uno
síntomas que estamos detectando fuerte en el circuito últimamente. Ahí se nos interrumpe, Luis, se nos interrumpe la emisión, no te podemos entender. Bueno, después lo explicamos, Gracias, Luis.